mañana. Te levantás, te duchás, te vestís, verificás que esté lista la mochila, la ropa para el colegio, preparás el desayuno, viandas para el colegio, repasás mentalmente todo lo que tenés que hacer ese día, tenés que hacer compras, tenés que pagar cuentas, tenés que acompañar a tu suegra al médico, llamar al pediatra para sacar turno, tenés que lavar ropa, tenés que planchar un poco, ir a la tintorería, retirar la ropa que llevaste el otro día, tenés que limpiar el baño y la cocina, y tenés que llamar al plomero, porque el baño pierde. Y tenés que ver el tema del cumpleaños de tu hijo, tenés que comprar el helio, porque resulta que se puso de moda el helio en los globos, así que tenés que ir a alquilar el tanque de helio. Levantás a los chicos, les das el desayuno, los vestís, los llevas al colegio, volvés a tu casa, empezás a hacer todo lo que tenés que hacer y te llaman por teléfono. Te dicen que tu hija llora desconsoladamente, le duele la panza, así que la vas a tener que ir a buscar. La vas a buscar al colegio, volvés a tu casa, reorganizás el día como podés, haces lo que podés con la nena en casa, vas a buscar a tu otro hijo al colegio, volvés a casa, supervisás la tarea, les das la leche, revisás cuaderno de comunicaciones para ver si tenés que comprar un mapa de Bangladesh para el día siguiente. Los llevas a natación, tenis, fútbol, inglés, música, ballet. Volvés a tu casa, los bañás, les pones el pijama, preparás la cena, llega tu pareja, cenan todos juntos, los acostás, les lees un cuento y se duermen. No será un día de Álvar Puente, pero tiene lo suyo. Resulta que son las 10 de la noche y no pagaste las cuentas y vencen hoy. Menos mal que alguien inventó el e-banking. Así que entras al e-banking, pagas las cuentas y resulta que el e-banking te ofrece un servicio que está bueno y además cualquier cosa que te haga la vida más fácil viene muy bien. Y decís, bueno, voy a contratar el servicio, voy a completar los datos que me pide el e-banking. Llegás a la sección actividad y el e-banking te da 5 opciones. Te dice empleado, profesional independiente, comerciante, estudiante, no trabaja. No sos empleado, no sos profesional independiente, no sos comerciante, no sos estudiante. La única opción que te queda es no trabaja. Y así es como se define hoy el trabajo reproductivo de cuidado doméstico. No es trabajo. Si no te pagan, no es trabajo. Y nadie te paga por hacer estas cosas. Ahora, yo les pregunto, ¿a ustedes qué les parece? ¿Es trabajo? Bueno, si repasamos la lista de cosas para hacer que mencioné hace un ratito, claro que sí, es trabajo, mucho trabajo y de mucha responsabilidad. Y sin embargo, cuando una mujer, porque en general son las mujeres, aunque cada vez hay más hombres, pero en general son las mujeres las que hacen este trabajo, cuando una mujer tiene que decir qué hace, cuando hace de madre, la respuesta en general es no trabaja. Esto no siempre fue así y hago un alto en la presentación para un sentido agradecimiento a los alemanes que desde el inicio de la historia hacen encuestas y guardan los datos. Y resulta que gracias a eso podemos saber que en 1881 se hizo el primer censo en Alemania en el que no se consignó el trabajo en el entorno familiar como actividad económica. Antes de 1881, la tasa de actividad económica de hombres y mujeres en Alemania era idéntica y del 98%. En 1881, en este censo, la actividad económica de los varones se mantiene con una tasa del 98% y la de las mujeres cae mágicamente al 42%, menos de la mitad. ¿Por qué? Porque en ese censo se consideró que lo que una mujer hacía en el entorno familiar no era actividad económica. Está bien, sí, es lavar, cocinar, planchar, ok. Pero también incluía hacer conservas para pasar el invierno, confeccionar ropa, cuidar la huerta. Y sin embargo, se dejó de considerar actividad económica. Desde entonces, desde la Revolución Industrial, donde el eje productivo se corrió fuera del entorno familiar, trabajo es lo que uno hace como empleo rentado afuera de su casa. Lo otro, lo que uno hace para que su familia pueda vivir la vida, para que esté bien, no existe. Nadie lo registra. Es invisible. Y sin embargo, es imprescindible. ¿Y qué pasa si lo tengo que reemplazar? Si no puedo llevar a los chicos al colegio, tengo que pagar un transporte. Si no puedo limpiar mi casa, le tengo que pagar a alguien para que la limpie. Si no puedo dar la teta, tengo que comprar fórmula para alimentar al bebé. Y si no puedo cuidar a los chicos, tengo que pagarle a alguien o llevarlos a un jardín para que los cuiden. O sea que el trabajo reproductivo doméstico cuesta si lo tengo que reemplazar,
pero no vale si lo hago yo. En su obra Lisístrata, Aristófanes postula una huelga sexual de las mujeres de Atenas para terminar con la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso ya llevaba muchos años y las mujeres estaban cansadas, así que Lisístrata convoca a sus amigas, le pide que inviten a sus amigas y les propone, bueno, chicas, miren, digámosle a los muchachos que mientras dure la guerra, nada. ¿Qué pasaría si una Lisístrata moderna convoca una huelga ya no de sexo, sino de cuidado? ¿Cómo se sostiene el sistema económico sin el trabajo invisible de miles de millones de mujeres que cocinan, limpian, planchan, lavan? Ok, sí. Pero también cuentan cuentos, cantan canciones, secan lágrimas. Yo trato de imaginarme un mundo así y la verdad que me lo imagino bastante parecido a estas distopías de ciencia ficción que nos muestran mundos en el futuro oscuros. Así es como me imagino al mundo sin el trabajo de todas esas mujeres. Trabajo, porque el trabajo reproductivo es eso, es trabajo. Trabajo que se suma al trabajo productivo si además una mujer trabaja fuera de su hogar. Y son muchas las mujeres que por vocación o por necesidad trabajan fuera de su casa. En Argentina casi el 50% de las mujeres está empleada fuera del hogar. Las mujeres ganan menos que los hombres. La brecha salarial en Argentina es en promedio del 27%. Varía con el nivel de educación, es mayor para menores niveles de educación y también varía regionalmente con la geografía. En la Patagonia salta del 27 al 41%. ¿Por qué? Por el petróleo. El petróleo es una actividad eminentemente masculina y paga muy bien, y eso aumenta la brecha salarial. Hay mujeres que ganan menos por hacer el mismo trabajo, y eso solamente se puede llamar injusto. Pero hay otras mujeres que ganan menos porque trabajan menos horas. Y ustedes me dirán, bueno, está bien, eso es justo, ¿no? Si trabajan menos horas, está bien que ganen menos. Ahora, ¿por qué trabajan menos horas las mujeres? Y las mujeres trabajan menos horas porque en general tienen dos trabajos. Uno por el que les pagan y otro por el que con suerte le dan las gracias y le regalan un electrodoméstico el Día de la Madre. Y si intentamos buscar una solución, o sea, estamos ahí en el día, que insisto, no es un día de Álvaro Puente, pero tiene lo suyo, vamos a buscar una manera de pilotearlo y compramos libros de autoayuda. Y todas las soluciones que nos proponen son soluciones basadas en decisiones personales. Organízate mejor, hacé listas, pedí cuando necesitas. Aprendí a negociar, negocia con tu marido, negocia con tu empleador. Ahora, ¿por qué dejamos que algo tan importante como el trabajo de cuidado y la crianza se base solamente en sacrificios y renuncias personales? ¿Tenemos claro lo importante que es la presencia materna y paterna en la infancia temprana para el desarrollo sano de un ser humano? ¿Nos damos idea del sacrificio que están haciendo hombres y mujeres, principalmente mujeres, pero hombres también, para combinar trabajo productivo con trabajo reproductivo? ¿Y quién dice que hay cosas de hombres y mujeres? Porque la verdad es que las mujeres, como dije, tenemos dos trabajos. Cuando tenemos nenes chicos es muy obvio, porque una madre que trabaja fuera de su casa y que trabaja dentro, que tiene un nene chico, pone el cuerpo afuera de su casa para el trabajo y pone el cuerpo, por ejemplo, dando la teta o cuidando al nene chiquito. Pero también hay muchas otras cosas que naturalmente quedan en la esfera de la mujer, dentro de las familias, porque parecería como que tenemos una aptitud natural para eso. Por ejemplo, la contención emocional de los hijos adultos o el cuidado de los adultos mayores de la familia también. La organización de las fiestas de cumpleaños o ir a buscar el tanque de helio para inflar los globos. Controlar el calendario de vacunación. Revisar el cuaderno de comunicaciones. Son todas cosas que parecería que quedan en la esfera de la mamá. ¿Y quién dice que hay cosas de hombres y mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué esta división sexual del trabajo que de sexy no tiene nada? Si yo pienso en alguien para limpiar mi casa, yo, que vengo pensando en estas cosas de hace mucho tiempo, automáticamente pienso en una mujer. Y si pienso en un pintor, un carpintero, un plomero, casi automáticamente pienso en un hombre, y si busco una mujer me va a costar mucho conseguirla. ¿Por qué? Bueno, quizás empieza acá, en la juguetería. Porque los chicos aprenden jugando. La juguetería está organizada por colores.
Parece que a los varones les gustan los colores primarios y a las nenas solamente nos gusta el rosa y el violeta. Y entonces, como dije, los chicos aprenden jugando y los chicos, los varones, aprenden a ser carpintero, aprenden a ser superhéroe, esa está buena, aprenden a ser corredor de auto, pero no aprenden a ser papás. No juegan a ser papás los varones. En cambio, las nenas aprendemos a ser cocineras, a ser princesas, a ser mamás. Las cosas están cambiando y yo estoy segura de que en este auditorio hay muchas personas que están viviendo la vida de manera diferente a este encasillamiento. Tenemos hoy en día mujeres que trabajan, son muy exitosas y padres que trabajan part-time para cuidar a los chicos. Así que madres solas, que están criando solas y que se arman redes de contención para poder atender todo lo que tienen que atender. Así que la situación está cambiando en base a, fundamentalmente, actitudes personales. Pero necesitamos que estos cambios vayan más allá de lo personal. Necesitamos que se ponga en evidencia el valor que tiene el cuidado para la sociedad. Y esto solamente se puede hacer desde una política de Estado. Algunas cosas han cambiado y, por ejemplo, en Argentina tenemos una licencia por maternidad insuficiente a nivel nacional, es el mínimo que da la Organización Internacional del Trabajo, 3 meses nada más, y somos unos vivos bárbaros porque, por otro lado, decimos lactancia materna exclusiva durante 6 meses, pero a los 3 meses tenés que volver a trabajar. En algunos lugares, algunas provincias tienen 6 meses de licencia por maternidad, pero no está generalizado. En Argentina tenemos un cambio importante que es la modificación al Código Civil que equipara la contribución económica monetaria en el contrato matrimonial con el trabajo de cuidado. Esto es casi revolucionario y pasó en el 2015. Y también tenemos la jubilación para amas de casa, que es un reconocimiento, pero que llega un poco tarde. Así que podemos mirar lo que se está haciendo en otros países y si miramos, por ejemplo, vemos que Perú y Costa Rica están tratando de empezar a calcular el valor monetario, el valor económico del trabajo de cuidado y ver de qué manera se puede incorporar al Producto Bruto Interno. Uruguay hace unos meses empezó un debate de políticas públicas de cuidado buscando dar un apoyo desde el Estado a las familias en el trabajo reproductivo, yendo desde la infancia temprana de los hijos hasta la ancianidad de los padres, pasando por el cuidado de las personas con discapacidad, que también recae principalmente en las mujeres. Y marcando el rumbo desde hace ya muchos años, Escandinavia, que tiene un enfoque integral a la valorización del cuidado, que empieza con una licencia por maternidad de 6 meses, sí, pero continúa con una licencia parental compartida, donde los padres tienen que tomarse la mitad cada una, y en Argentina la licencia para los padres es de 2 días. Es para que hagan el trámite en el registro civil. No vaya a ser que hagan algo más, 2 días nada más. Y estamos hablando en Escandinavia de licencias de meses compartidas entre ambos padres. También tiene políticas de cupo, no solamente en los cargos selectivos de la política, sino también en los directorios de las empresas privadas. Y algo muy interesante, un estímulo para que los hombres estudien y sigan después, estudien carreras y sigan después profesiones tradicionalmente consideradas como femeninas, como por ejemplo la docencia de nivel inicial y la enfermería. Un enfoque integral que muestra el valor que tiene el cuidado para esa sociedad y lo pone en evidencia a través de políticas concretas. Eso es lo que necesitamos. Yo los vuelvo a invitar a que se imaginen un mundo donde lisístratas modernas convocan a una huelga de cuidado. ¿Qué pasaría? Gracias.